consiguió trabajo en un camión cerealero que llevaba principalmente soja, entre otras cosas. Y cuando era la temporada fuerte de trabajo de él, generalmente se volvía en el camión a su casa, ¿no? A veces llegaba a las 2, 3 de la mañana y tempranito, dormía un par de horas y tenía que salir de nuevo a cargar, y dejaba toda esa carga en Désama, según él me decía. Y cuenta que en una oportunidad, recuerda claramente que había llegado hasta Montero, y una vez que entró por la ruta provincial, se le complicó el manejo porque estaba lloviendo muchísimo, una tormenta muy fuerte, y la ruta hacia ese lugar no estaba marcada, ¿no? Y que en un momento, cuando había hecho algunos kilómetros, vio a un señor haciendo dedo. Él iba a una velocidad prudente, teniendo en cuenta, ¿no?, estos factores, es decir, la ruta sin marcar y la tormenta, y alcanzó a ver a este hombre, y en ese momento quitó el pie del acelerador, no con la intención de parar, sino de bajar un poco nada más la velocidad para cuando pasara al lado suyo, ¿no? Y le llamó la atención porque lo miró, y aunque la tormenta era bastante fuerte, él aún no estaba mojado. Y algo le llamó la atención que no pudo definir exactamente qué era en esa persona. Pero al levantar la mirada, cuando pasaba justo al lado de él, asegura que unos metros más adelante había una mujer como arrodillada, casi tirada sobre el piso. Y él se asustó porque en ese momento no sabía si era una pareja que estaba peleando, si había algún problema. Tuvo un poco de miedo, ¿no? No tenía la intención de frenar tampoco. Y continuó. Mirando por los retrovisores, claro que no se veía absolutamente nada, hasta que en un momento, cuando mira hacia adelante, ve que venía una luz un tanto alejada, ¿no?, pero como si un vehículo viniera en su mismo sentido. Y cuando vuelve la vista al frente, siente como un sollozo. Fue todo instantáneo, ¿no? En el momento de escuchar, giró la cabeza hacia el lado derecho, y en el asiento de acompañante estaba aquella mujer que él había visto anteriormente allí al costado de la ruta. Dice que, a diferencia del momento en el que la vio fuera del camión, al costado de la ruta, cuando estuvo dentro del camión tenía además una túnica oscura que le cubría gran parte del cuerpo, y él me dice que tenía una visión extraña de esta mujer porque podía ver sus cabellos y parte de su rostro, porque ella miraba hacia abajo, hacia el piso del camión o hacia adelante, y luego el resto de su cuerpo tapado por esta manta. Y volvió a escuchar el sollozo. Él miró hacia adelante casi temblando, sin saber qué hacer en ese momento, como a cualquier otra persona que le ocurrió esto o que le pudiera haber ocurrido. No sabía si frenar el camión, si continuar. Y él dice que por un instante miró tan fijamente adelante sin parpadear que no sabía fehacientemente si aquella aparición continuaba allí a su lado dentro del camión, pero podía sentirla. El brazo se le erizaba
sintiendo aquella presencia. Sin saber qué hacer, inmediatamente se persinó. Se persinó nuevamente y comenzó a rezar en voz baja. Él dice que en el momento en el que él comenzó a rezar, escuchó más claramente el llanto de aquella mujer y un movimiento con un ruido como si hubiera golpeado la puerta del camión o algo parecido. Y entonces él volvió a mirarla y aquella mujer estaba casi mirándolo de frente. Dice que su rostro era pálido, con unas ojeras marcadas, los ojos cubiertos por las lágrimas. Un rostro de mucha tristeza. Él la miró apenas por un segundo, volvió a mirar hacia adelante y comenzó a rezar en voz alta. Y de un instante a otro sintió un poco de tranquilidad y con mucho miedo volvió la cabeza hacia su lado derecho y ya no estaba allí aquella mujer. Siguió rezando en voz alta, aceleró un poco más el camión y luego de hacer unos 100 metros aproximadamente, asegura que vio otra vez a aquella mujer, pero esta vez con ese mismo hombre que había intentado detenerlo haciéndole dedo, los dos sentados a la orilla de la ruta, en medio de la tormenta, con la cabeza agacha. Él pisó el acelerador y se fue. Y según relata, gracias a Dios no volvió a aparecer dentro de la cabina del camión, pero él se quedó con muchas preguntas y con una impresión muy fea de lo que le acababa de suceder. Él dice que vio mucho dolor, mucha tristeza en el rostro de aquella mujer, de aquella aparición. Y luego se quedó pensando en por qué aquellas almas quedaron atrapadas allí o vagando por el lugar. Algo que nunca pudo responderse o no encontró una respuesta que pudiera satisfacerla. Según él mismo dice, en ese momento sintió pánico, tuvo un miedo profundo como jamás antes le había ocurrido. Al llegar a su casa se bajó a descansar y al día siguiente, de mañana, temprano, debía pasar por esos mismos lugares todos los días y se preguntaba si volvería a ocurrirle aquello. Desde entonces, cada vez que doblaba, una vez que salía de la ruta 38, comenzaba a rezar.